Hola María. Hola César y hola a todos. Pues César, te preguntaría de todo durante el día, se me vienen muchas preguntas y luego veo que no son, que no que no necesito respuestas a estas preguntas. Eh, Porque veo que son la mente buscando eso, buscando agarrarse a algo, buscando tener algo. Y en la indagación, eh, y yo me siento varias veces al día a indagar, a lo mejor 10 minutos, luego una hora y luego cuando estoy haciendo actividades, me resulta más difícil cuando estoy o cocinando o estoy fuera, indagar porque estoy más distraída con la vista, con el hacer hacia afuera y eso me impide, bueno, a mí indagar, pero también porque cuando indago sentada con los ojos cerrados para estar menos distraída y llego al yo que piensa, al yo pensador y lo observo, cuando desaparece es, se queda todo muy superficial, como algo, queda algo, eh, cuando desaparece lo que ocurre es que es lo que hay es lo que hay. Pero mi mente muy rápidamente entra a comentarlo. No hay todavía la quietud de la mente. Eso es sobre todo lo que yo estoy reconociendo, que mi mente necesita quietud. Entonces es lo que voy haciendo, quietud, quietud. Y ese es como para lo que estoy haciendo. ¿Qué te refieres con que todo es lo que hay? Pues lo que hay es lo que hay, es simplemente la vida tal cual es en ese momento, tal cual, sin un comentario, y si bien el comentario tampoco me interesa, veo que es la mente buscando agarrarse a algo, definir algo, ya tener un objeto de percepción, lo vuelvo a soltar. O sea, que la mente no se queda lo suficientemente quieta como para Eso que pueda revelarse el trasfondo de silencio, que es es, lo que se reconoce en ese momento cuando se revela como lo que yo realmente soy, como lo que uno realmente es. eso es. La mente no se queda lo suficientemente quieta. Entonces, ignora también toda interpretación que la mente hace, incluyendo lo que queda es lo que es. Ujú, Porque para decir que lo que queda es lo que es, tiene que haber un sujeto de lo que queda. ujú, sí. La idea es que se haga evidente primero que lo que es y el que lo conoce son la mente misma, que el sujeto y el objeto son la mente misma. La mente misma. Si hay un comentario, no importa, Sí, porque ya. la tendencia o la inclinación o la predisposición de la mente otra vez a externalizarse, no importa. Importante es que mantengas la atención en el yo o en el que ve, o en el pensador, el experimentador, el conocedor, el ser consciente, como lo quieras llamar. Sí. Lo que también en ese lugar, cuando mantengo esa atención, eh, percibo o pienso que no es real. Eso que no es real, que es un pensamiento, que es una idea. Inclusive la idea de que no dejes ni siquiera espacio para la idea de que no es real.
ya. Eso es ya es mente interpretando, ya es Está, mente moviéndose. está interpretando a sí misma, o sea, no está pensando acerca de algo, pero está pensando acerca de sí misma como no real. Ya, ya. Entiendo. Sí, está entretenida. Yo no puedo saber, Está buscando. no puedo saber que no es real a menos que pueda, tengo que tener un punto de comparación y el punto de comparación es lo real. Y Y el punto. si lo real no se ha revelado todavía, entonces lo irreal todavía no se conoce como no real. No sé si tiene sentido. Sí, lo volveré a escuchar porque a veces trato de entenderlo, pero lo volveré a escuchar eh, este vídeo. Otra cosa que me ocurre dentro de esto es que, pero esta es una de las preguntas que sé que no tienen sentido, pero es como que siento que al no estar realizando, reconociendo la, la verdad que sé que soy, pero que no la vivo, es como si perdiera el tiempo, pienso, estoy perdiendo mi vida. Con pensamientos, ¿sí? Son pensamientos, sí, Porque ese que quiere realizar lo que realmente es, no puede realizar lo que realmente es. claro. Lo que realmente es, se revela a sí mismo como yo. Es importante que lo entiendan. Se hace evidente cuando la conciencia se revela, se hace evidente que es el yo. Ujú. Otro es el reflejo de ese yo, ¿sí? Que ese ser consciente es el reflejo del ser conciencia. Muy bien, César. Muchas gracias. ¿Sabe cuando esa mente está completamente quieta, absolutamente quieta? Lo que pierde, a lo que se queda completamente quieta, suelta su identificación con el cuerpo, se desapega del cuerpo, se desasocia del cuerpo. Sí. La mente ha entendido en este satsang, cómo aquietarse. Eso lo he empezado a ver con claridad y se ha aquietado mucho desde que estoy aquí. Realmente no hay cómo, porque cómo implicaría esfuerzo, práctica, movimiento. O sea, no hay cómo aquietar la mente, es una contradicción. Aquellos que no pueden quedarse mentalmente quietos de buenas a primeras, porque las predisposiciones son tal vez muchas, y si son pocas todavía son muy fuertes, entonces se les sugiere que se observen a sí mismos. ¿Por qué se sugiere que observen a sí mismos? Porque la mente a lo que se externaliza y se asocia con algo, se agita, se inquieta. Ujú. Sí, También es importante entender que si la atención está ya fija en el yo, ya no hay que hacer más esfuerzo. vale. Si uno puede ser consciente de ser, aun cuando hayan pensamientos y percepciones, entonces ya los pensamientos y las percepciones no te afectan. Ya. La mente deja de reaccionar a su propio contenido, bien sea que se considere físico o mental, en la forma de percepción, en la forma de pensamiento, sentimiento, emoción, sensación, ah, energía, etcétera, 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 Sí, sí. porque ya deja de Eh,
deja de percibirlo como otro, es sí misma. Lo que la mente piensa es sí misma, lo que la mente percibe es sí misma. Cuando la mente La está en mente se... ese es el estado de no diferenciación, el mismo estado en el que estaba en el sueño profundo. ¿Mm? La diferencia es que en el sueño profundo la mente estaba inconsciente, ahora está consciente. Ujú, ya. Lo, a medida que lo escucho y que estoy en satsang, voy teniendo el entendimiento. Y poco a poco voy viendo, ah, vale, entiendo, entiendo. Y claro, em, entender en realidad no es esfuerzo, porque entender es lo que permite que haya una apertura El entendimiento también es radical, simplemente, radical. simplemente se entiende. Eso es, sí. Y se Pero este, y se escucha con la mente pura, que es una mente quieta, si se quiere. El entendimiento es inmediato. yo cuando te escucho, el entendimiento es inmediato, Cuando el, pero en el día, cuando el entendimiento es inmediato, la pregunta acerca de prácticas o esfuerzo o indagación o autoobservación simplemente no surge. ya, pero esa es mi paradoja, porque el entendimiento es inmediato, porque lo reconozco, pero sin embargo no lo vivo. Sé que aparece la confusión, aparece la persona, pero cuando lo escucho, todo se va. Eso sé lo que no es. Es que no puedes ponerle atención a dos cosas a la vez. O le pones atención al conocimiento cuando se explica, o generalmente la gente tiene una expectativa. Mientras está escuchando, tiene una expectativa, espera algo del escuchar. Entonces la mente está inquieta. Ujú, Inclusive está esperando un resultado del escuchar. Inclusive para escuchar, tanto como para indagar, la mente tiene que estar en su estado puro, sin expectativas. Digamos un estado altruista, así como se hace por el hecho de hacer, se escucha simplemente por el hecho de escuchar, ¿sí? Por el mero escuchar, exactamente. Ya, Vanessa va entendiendo ya. mm. No solamente se puede entender de un solo golpe, sino que se puede experimentar en el momento que se escucha, ¿sí? Es que cuando yo te escucho, siento que entiendo y que soy eso que tú dices que soy. Lo entiendo, pero luego aparece lo egoico. Luego, más tarde, en mi día a día, el miedo, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces indaga, ¿sí? A quién le aparece Ya, luego. eso. Mm. El egoico le aparece al ego. También es cierto que va perdiendo importancia, pero tendría que perderla del todo, de golpe, de, Esa es otra creencia. ajá, Esa es la expectativa. Está la ya, expectativa, no, que desaparezca de golpe. Y eso ya es otra creencia, otra tendencia, ¿sí? Es- sí. Está la predisposición a pensar que debe desaparecer de golpe.
El ego ni siquiera desaparece porque no existe. Desaparece quiere decir que se sabe que no existe. ¿Sí? Que no existe quiere decir que no tiene existencia separada de la conciencia. Existe como conciencia, no como otro, Ujú. no como una segunda Ya. entidad aparte de la conciencia, o diferente, o independiente, o inclusive una con ella. Porque si es una con ella, son dos. ¿Sí? Uno con ellos son dos. Ellos y el que es uno con ellos. Uno con todo también son dos. Sí. Claro, yo esa dualidad es la que voy, en donde estoy enredada, ¿no? En esa dualidad. Que, sin embargo, cuando te escucho, estoy en la no dualidad. No, no sé si la persona que se comunica o yo ahora comunicando eh, comunica eso, que no estoy en dualidad, pero al recibir el mensaje, quien lo recibe, hay algo aquí que sabe que eso soy yo, que entiende perfectamente esto, este mensaje. La conciencia no necesita entender nada. Ya, ya, entiendo. Ese lenguaje que hace es la explicación a veces, entiendo. Es precisamente porque la conciencia no necesita entender, pero sin embargo, Sí, eh, es verdad, pero ya, todavía no. ya entiendo. Es la persona que está hablando, que dice entiendo, por como un reflejo. El ego escucha el mensaje y escucha la llamada o el reflejo, ¿no? De la conciencia. Escucha algo que reconoce como propio, como suyo, como paz. No, la paz no es propia de la mente. La paz es, Más allá, la paz es propia de la conciencia. La mente puede estar es, quieta o inquieta. La conciencia está más allá de la quietud. La conciencia no puede estar ahora quieta y luego agitada. Tendríamos que decir que la conciencia cambia de un estado a otro. Inclusive decir que el estado natural de la conciencia es este o el otro. La conciencia no es un estado. Se le llama un estado, pero no es un estado. ¿Sí? Todos los estados son realmente mentales. La conciencia es el testigo de los estados mentales. Así que todo estado, incluyendo el estado de no diferenciación o samadhi, es un estado mental. entonces, César, cuando yo digo que cuando te escucho sé quién soy, eso lo dice la mente. Correcto. Vale. Cuando la mente está genuinamente quieta, no sabe ni qué es ni qué no es. No sabe, ¿sí? No sé. Yo diría que llega al punto que ni siquiera sabe que no sabe. Vale. Y si no sabe, todavía sabe algo que es que no sabe. El yo tiene que quedarse tan solo, ¿sí? Inclusive sin sé y no sé. Yo sé, yo no sé. El yo se tiene que quedar solo. Y no tiene otra cosa. ¿Sí? Se desapega del cuerpo. ¿Sí? Aquí queda la mente y aquí queda el cuerpo, pero ya no se perciben como diferentes. La mente es el cuerpo, la mente es el mundo, la mente es todo, la mente es la vigilia. Eso quiere decir se sumerge en la fuente, ¿sí? Está aferrado al cuerpo y se sumerge en su fuente. No, sumergirse también es una forma de decir, porque
La mente ya está en la conciencia. No existe nunca fuera de la conciencia, no existe nunca aparte de la conciencia. La mente existe en la conciencia y es la conciencia, ¿sí? No es otra cosa. Mm. César, muchas gracias. Aún si llegas a la última conclusión, yo soy eso, hay que también olvidarse del yo soy eso. Ujú. Entiendo, entiendo lo que dices y eso es la mente que entiende. Está muy bien. La única que puede entender es la mente. Ah, La conciencia no tiene nada que entender. ya. La conciencia es inteligencia, no tiene nada que entender. Entonces mi idea de ser conciencia y no ser mente es lo que está generando la pelea interna. Cualquier idea que tengas es el problema. Cualquier idea. Cualquier idea Vale. es, Pues te dejo en paz. Hay otra persona que quiere preguntar. ustedes dicen lo que tienen que decir y yo ya sacaré el martillo y lo meteré todo en el mortero y y machacar todo. Eso. Sí, gracias, gracias. Hazlo, por favor. Ok, Muchas gracias, César. mucho gusto, Bajo la mano. mucho gusto y con todo el amor del mundo. Ok. Buenas, hola César. Hola, Eh, pues nada, en relación a lo que hablaba, justo, pues, bueno, la primera cosa que te quería comentar, que hoy me he escrito un poco un guión para no estar dando vueltas, em, que bueno, siento que más o menos tengo las herramientas, igualmente sigo como hablando contigo y tal, porque creo que tiene un impacto que dura, bueno, un tiempo más prolongado para llevar a cabo la indagación y tal, y que sea como más espontáneamente. Y bueno, la primera pregunta que te quería decir era, o sea, que últimamente está pareciendo como que la mente y el mundo, como has dicho antes, o la percepción, es lo mismo, ¿no? O pareciera como ser lo mismo. Entonces, que eso, que cuando se ve como la mente como ilusoria, entonces queda el pensamiento yo soy el cuerpo, que eso es la indagación, ¿no? Y, pero luego, claro, vuelven imágenes mentales, improntas y tal, y la atención vuelve a salir. Y pues, te quería preguntar que si todas las tendencias son deseos o no todas son deseos. Eso es lo primero. hay unas que son inofensivas, ¿ok? Digamos, no sé cómo llamarlas, ¿no? Yo no las llamaría culturales tampoco, porque, no sé, la forma como comes. ¿Sí? Si eres occidental, utilizarás el tenedor y el cuchillo y la cuchara. Si eres japonés o chino, utilizarás los palitos. Si eres Sí, indio, harás con las manos. La forma como te vistes, la forma como caminas. Ah, tal vez el acento que tengas por la zona donde vives, tal vez el léxico que utilizas o la jerga con la que te comunicas o expresas de acuerdo con también, ¿sí? El entorno en el que creciste, ¿verdad? Eso es completamente inofensivo. mm, Tendencia no es inclusive que quiero algo, es la insistencia, ¿sí? Cuando ya te inquietas, es decir, pierdes la quietud, ¿sí? Pierdes la tranquilidad, la ecuanimidad, porque no tienes algo o porque no puedes deshacerte de algo. Eso quiere decir que crees que estás separado de algo que quieres o no quieres, ¿ah?
que te cree separado del objeto del deseo, ¿ok? Incluyendo el deseo de deshacerte de algo. Mm. O sea, incluyendo este conocimiento también. ¿Ah? Incluyendo este conocimiento también, Viendo la supongo. liberación, claro. La liberación al principio está bien. La liberación te trae acá, a este tipo de reunión, por decirlo de alguna manera. El deseo por la liberación hace que la conciencia, en forma humana, aparezca delante de ti para decirte que simplemente ahora abandona ese deseo, Mm. porque la conciencia no puede liberarse, la mente no puede liberarse de nada y la conciencia no tiene que liberarse de nada. O sea que en realidad no existe la liberación. Algunos dicen que la conciencia ya es libre. ¿Libre de qué? Mm. El océano es libre de las olas. Si las olas son el océano. De qué tendría que liberarse el océano o de qué es libre el océano? ¿De qué es libre la conciencia? Por lo tanto, las ideas de esclavitud y liberación le pertenecen a la mente, son pensamientos. ¿Pensamientos del quién? ¿De quién? Del yo. Vale. Cuando ese yo se queda sin pensamientos, tendencias, deseos, conocimiento, no necesariamente percepción, simplemente a lo que se aquieta no le queda otra opción, ¿sí? Que sumergirse en su fuente. Ujú. Pues en relación a lo de la percepción, o sea, que ya te dije que veía como dos formas de indagar, que una era ignorando la mente y que eso es lo que considero, ¿no? Como la indagación que recomienda, ¿no? Y otra que es ignorando a la mente y a la percepción también, ¿o no? No, O la de ignorar a la mente y percepción es la que... indagar es ver quién es el percibidor, el conocedor, el sujeto, el que ve, el que conoce, Mm, el que vale. experimenta. ¿Qué es eso? Déjame ver qué es eso que surge como yo, que se siente en el cuerpo, que aparece en el cuerpo como yo, eso que se refleja en el cuerpo como yo. Ujú. Y eso lo hace el yo. Sí, vale. Y eso se puede mantener, o sea, eso puede seguir ocurriendo, pero ya no hay un yo que lo esté haciendo. O La, la, en el justo momento en el que te das cuenta de que no hay un yo, sigue ocurriendo ese ejercicio mental, pero no hay, o pero es la- solo la mente. Cuando la atención cae en el yo y la mente se queda quieta y pierde la identificación con el cuerpo, a eso se le llama la mente en estado de no diferenciación. ¿Ok? Es decir, en el sueño profundo, esa es la experiencia de no diferenciación. ¿Mm? La única diferencia entre el sueño profundo y la vigilia es que la mente está consciente, está despierta. ¿Mm? Ahora, ese estado se mantiene permanentemente sin esfuerzo en la vigilia cuando el ego desapareció por completo. De manera tal que inclusive si para funcionar de forma práctica en el mundo la aparente diferenciación surge, ¿ok? Porque tengo que diferenciar entre la luz roja, amarilla y la verde sí, en el semáforo, derecha, izquierda, el cloche, el acelerador, el freno, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo ciertas actividades que requieren del proceso mental. Pero ese proceso mental de aparente diferenciación no cubre el estado de diferenciación. Y el estado de no diferenciación, al no ser cubierto de nuevo o al no perderse de nuevo, entonces la conciencia queda al descubierto siempre, ¿sí? Mm.
sí. Bueno, o sea, durante un tiempo que más o menos sentí que estaba más o menos por ahí, em, sí que como que hice mis propias conclusiones, ¿no? Y creo que ese fue el problema también. Y saqué como la conclusión de, bueno, es que no tengo que indagar, simplemente tengo que ignorarlo todo y dejar que todo surja, pues, de forma como tiene que ser, ¿no? En plan, Bien, o cuando ignoras todo, no apareces como el que ignora. No tienes, eh, ignoras, no eres consciente de ser el yo que ignora. La idea es hacerse consciente de ese, que ese yo se mantenga consciente de sí. claro, pero es que capaz me he hecho un lío, porque, o sea, ignorarlo todo es toda la percepción, la energía, o sea, todo lo que considero ilusorio o todo lo que yo veo. El que considera todo como ilusorio, también es ilusorio. Vale. Bueno, espérate, es que claro. Claro, pero también sería ignorar a ese yo que, o sea, porque está dentro de la ilusión, No, ¿no? no, si no lo Está puedes, dentro. no puedes ignorar. Es a lo único que le tienes que poner la atención. No quiere decir que no eres consciente del entorno y de los pensamientos, sino hay que ser consciente de ese ser consciente, que es la mente. Ese ser consciente es el reflejo del ser conciencia, ¿no? O de aquello que es conciencia. Sí, sí, la mente reflejo, te entiendo. Pero, vale. Pero sí pareciera que es, no sé, que sí que se puede ir directo ya. No, no lo sé, quizá. ¿No? Es que no hay nada más directo que el conocimiento de sí mismo. Todos saben yo soy. No. Ese conocimiento ya es directo porque todos directamente saben que son. Ujú, pero como tú dices, lleva como un estado mental que es el samadhi, ¿no? Que es un estado mental todavía. ¿Perdón? Que como tú dices, esa conciencia reflejo lleva al samadhi, que es un estado mental. Mm, sí, la verdad es que es un poco raro porque no es, tampoco hay como una norma fija, ¿no? Creo, no sé, a la hora de llevar la indagación a cabo, no lo sé. La indagación es una norma fija. La indagación es Sí, observar al indagador. vale, nada, pues nada que decir entonces. Porque si, de nuevo, ¿qué es lo que hace que la mente se agita? ¿Acerca de qué me agito? Acerca de algo. El dinero, la política, la condición física. ¿Mm? A lo que la mente se asocia con algo, ya está agitada. Es decir, no está quieta. Ya es consciente de algo o está interesada en algo aparte de sí misma. ¿Mm? Esa es la inquietud mental. Sí, Tiene que estar inquieta siempre en relación con algo. Si la mente existe siempre en relación con algo, en asociación a algo. Cuando no está interesado en algo, entonces el algo con el que se identifica como el cuerpo también desaparece. ¿Por qué? Si no está interesado en algo, está interesado en sí mismo. Si yo no estoy interesado en el mundo, estoy interesado en el bienestar del cuerpo. Pero no, no interesado, pero obsesionado por el bienestar, mm, por mantener una condición física en particular. ¿Mm?
que pueda que se logre o no. ¿Mm? Si se logre, simplemente la- se siente más agradable. Si no, pues desagradable. Pero no quiere decir que desagradable sea malo y agradable sea bueno. Sí. Para que la mente considere una cosa buena o mala, tiene que sentirse separado de lo que considera bueno o malo, tiene que percibirlo como otro. ¿Mm? Bien sea algo que perciba a través de los sentidos o las propias sensaciones físicas, o su propia sensación física, ¿no? Como el cuerpo con el que se identifica. Esa es la mente no diferenciada, así que no ve nada diferente de sí misma. ¿Mm? Si la Ujú. división sujeto-objeto, la división aparente, ¿sí? La división sujeto-objeto, la relación sujeto-objeto, ¿sí? No diferenciación, samadhi. La gente tiende a engrandecer, mitificar esos términos de samadhi. Especialmente hay unos videos en YouTube, en español en particular. Entonces, cuando entras en el Ya samadhi, sé que es uh, tío, una locura. entonces el samadhi ya se hace una cosa tan profunda que ya lo haces tan profundo que no llegas al fondo para alcanzarlo. Se lo pone tan elevado que ni uno, ni él mismo lo puede. Ver la cara de Guillermo cuando me puse más profundo. Con la escafandra. Pero eso es súper importante entender, ¿sí? A lo que la palabra se refiere, el concepto, la explicación. Porque si no, Ujú. entonces, claro, me enfrasco en el concepto y nunca lo... Mm. Claro, pasa eso un poco, ¿no? Como que entre mis propias conclusiones y lo que se habla, pues se hace un poco un lío, ¿no? A veces. El lío, Entonces, quizás me tengo que olvidar. lío es porque tratas de descifrarlo con el intelecto. Sí, puede ser. Cuál es, con qué trabaja el intelecto? Con el conocimiento. Si le quitas el conocimiento al intelecto, el intelecto no tiene nada que hacer. A lo que el intelecto no tiene nada que hacer, ¡pum!, la mente se queda quieta, porque el intelecto es un instrumento de la mente. De hecho, es una de las envolturas, si se quiere, de la mente. Ujú.
Bueno, y hace poco, por la noche, se dio un momento en el que, pues, o sea, lo que yo te digo, pues, de ignorar a la mente y a la percepción, es como el hecho de darte cuenta de que todo es una ilusión ya te lleva como al conocimiento de ser conciencia, más allá de la ilusión o de lo relativo. ¿Me explico? Y en ese estado, no, o sea, no me puede importar menos si el cuerpo tiene, o sea, si tiene 4 millones de vidas más teniendo tendencia o si le queda solo una, porque da igual, porque no lo sientes como tuyo, entonces ya da igual. Pero claro, que tampoco entiendo cómo es posible que te puedas ir de ahí si es lo que eres, ¿no? No puedes ni obtenerlo ni perderlo, solo puedes serlo. Y como es lo que eres, ¿ok? Valga la redundancia, no puedes ni perderlo ni obtenerlo. Mm. Bueno, pues ¿Quién es el otro? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Quién es el otro? El segundo. Ni siquiera el segundo, el primero. Que surge, que dice que lo va a obtener, que lo perdió. ¿Acaso hay dos? ¿No? Dos yoes. Uno pequeño que va a descubrir al grande. Solo el grande existe y el pequeño existe como el grande, ¿sí? No como otro. sí, eso lo entiendo. Existe. Por eso digo que ¿cómo es posible que lo tape el pequeño? Esa es Aparentemente, esa es la paradoja, ¿verdad? sí. La paradoja del poder ilusorio. Tiene la capacidad, ¿sí? El poder de cubrir a su propia realidad, ¿sí? A su propia fuente. ¿Cómo se hace? Bueno, indagar y ya, supongo. Hasta este conocimiento se puede convertir en distracción. Pensar tanto en ello, ¿sí? Leer mucho, ¿sí? Pasar mucho tiempo leyendo, mucho tiempo escuchando audio, mucho tiempo. Yo utilizo esto como un escalón, ¿sí? Paso por el departamento intelectual un ratico, ¿sí? Que es un soporte, ¿ok? Cuando estoy confundido, cuando no entiendo, se me olvidó. Entonces, bueno, pongo un audio, pongo un video, agarro un texto. Y a lo que pongo la atención en el texto, ya la mente está meditando en el conocimiento, ¿sí? Si yo estoy preocupado por esto, por aquello, por aquello. Cuando la gente se va a la playa con cualquier libro, ¿ok? Y se centra en su libro, se le olvida inclusive, ¿ok? Del entorno que tiene en la playa. ¿Eh? La mente está enfocada en una sola cosa, en este caso el conocimiento. Pero el conocimiento mismo me dice que debo observarme a mí mismo. Ahí es donde tengo que cerrar el libro, apagar el audio, el video y observarme a mí mismo. El buscador avanzado, que todavía tiene contacto de una u otra forma con su gurú, ¿ok? Ya no le interesa ni siquiera lo que el gurú dice, sino que de una u otra manera, estar en la presencia física de una u otra forma con su gurú le facilita la introspección y está enfocado ya en la introspección, no le interesa el conocimiento, porque el conocimiento lo va teniendo directo gracias a su propia introspección. Ya no va a Ujú, derivar del concepto, del texto, del audio, del libro, de la palabra misma del maestro. ujú. Vale, pues ya está. Y luego te quería hablar un poco, lo último, de cómo lo he llamado el periplo de apatía o como ese estado de apatía en el que a veces suelo entrar bastante y me tiro días sin hacer, pues sin salir de mi cuarto, la verdad. A veces pasa. em,
Y bueno, a veces tengo un poco de cosa de que estoy como cayendo en ese... La en- idea es, uno sabe que tiene que hacer cosas. O sea, hay cosas que deben de hacerse, ¿ok? Pero uno no Ujú. hace. Hay una palabra que se utiliza mucho hoy en día que se llama eh, Pros- pro- pro- procrastinar, mm, ¿ok? Eso es un acto de rebeldía de la mente, ¿ok? Y a veces se confunde la mente apática con la mente pura, o inclusive con la no mente, o con el estado natural, o lo que la iluminación es. ¿No? mm. O sea, no es que tampoco haya como algo que hacer. Por eso, eso también es una de las cosas. O sea, Aquí no hay no nada, tengo nada que hacer, entonces. nada que hacer. Ya. Es un poco esa actitud. Entonces, no sé. O sea, que Ah, cuando aparece algo que hacer, me pongo y lo hago. claro, hay unos Pero... casos que son muy raros, ¿ok? Se puede llegar a ese estado, pero se comprende que hay que hacer algo. Se puede llegar al estado donde no provoca ni comer. Ujú. Es tan obvio ser la conciencia que dice, "Ps", y si el cuerpo se va, da igual. Sí, un poco la actitud también, un poco. Sí, Pero... sí. Yo pasé por ahí, en India. Yo pasaba horas sentado con los ojos abiertos o cerrados, perdido en el espacio. Y Ujú. cuando vas a comer, te pones un bocadito en la comida y ya. Y no sientes cansancio, no sientes falta de energía, sino que no provoca, pues. Sí, es un poco eso. O sea, En esos casos, a Ramán había que obligarlo a comer. Pero después que se dio cuenta de que le quedaban cosas por hacer, ¿ok? Por destino, si se quiere, o por cualquier otra razón, entonces comía, no sé, muy poquito, pero comía, ¿no? Porque sabía que el cuerpo necesitaba cierta cantidad de alimento para que tuviera cierta cantidad de energía que le permitiera, ¿ok? Llevar a cabo. Él se levantaba a las 3 de la mañana, 3:30, ya. Era el primero que llegaba a la cocina y si llegaba alguien más temprano, al día siguiente llegaba más temprano. ¿Ok? Y desde esa hora tan temprana preparar toda la comida para las tres comidas del día, desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? ujú. Esas cocinas son un trabajón. Ya que bueno, sí. Supervisaba todas las construcciones que Anamalaya hacía, ah, supervisaba que las vaqueras estuvieran funcionando de manera adecuada, que los animales estuvieran bien alimentados, que estuvieran aseados, ah, que las oficinas funcionaran de manera correcta. ¿Ah? El hermano se encargaba de la administración, ¿no? Pero todo se le reportaba, todo. Estaba recibiendo reportes diarios todo el día y le pedían sugerencias y consejos sí, durante todo el día. Mm. Inclusive habían establecido horarios para que ciertos departamentos del ashram puedan aproximarse un tiempo con él, bien fuese la administración o Anamalai Swami con la construcción o X, Y o Z. ¿No? Periodo determinado con esa especie de actitud, pero es temporal también. Sí, eso también soy plan. Por eso. Porque lo que aquí se vino, Mm. eso se hace. Ujú. Realmente no es que a Ramana le quedara nada por hacer, sino que lo único que podía hacer realmente
o que valdría la pena hacer era ayudar a otros a darse cuenta de que el ego no existe, más que ayudarlos a deshacerse del ego. Deshacerse del ego de nuevo es darse cuenta que no existe. Mm, ya está. Bien. Gracias, César. Como siempre. ¿Quieres algo después? Con ego, sin ego, si quieres algo, bueno, trata de conseguirlo. Pero ya cuando sabes lo limitado de lo fenoménico, entonces, cuando sabes que la paz, la tranquilidad, la felicidad, el amor permanente, no deriva de nada impermanente, entonces, bueno, si te quieres comer un helado, te lo comes, sabe rico hasta que se acaba y ya. ¿Mm? El helado no se convierte en un concepto, ¿sí? El cual tengo que constantemente experimentarlo. Muy bien. Ok. Hola César, Cuéntame. estoy que el corazón se me sale del pecho. Mm, solamente quería, bueno, Oigo. es que no sé cómo decir. Mm, en vacaciones estaba anhelándote mucho. Mm, así me dolía el pecho. Y estaba lavando la loza y estaba llorando porque sabía que era Lego, ¿no? Pero era como el deseo exacerbado de estar en tu presencia. Pero al no querer rechazarlo ni aceptarlo, es que para esto me llegaba mucho bueno, me llegó el recuerdo de hace mucho que te hice una pregunta. Me dijiste, hay algunas personas que les encanta sufrir, que son adictas a sufrir. No digo que sea tu caso, pero hay personas y me di cuenta que era el caso. Era una amor y es que como, pude ver cómo surgía la victimización, pero con la identidad, o sea, era, la víctima era, y las situaciones victimistas desde el kinder, con mi mamá, con así de todo, impregnadísima la tendencia al sufrimiento, a la victimización, y de eso se componía la esencia de la persona que creía. Sí, pobrecita yo, una de las formas que el ego toma. El ego tiene sus predilecciones, sus máscaras favoritas, todas basadas en improntas, ¿sí? Que dejaron lo que la mente percibió a través de los sentidos, que lo etiquetó como X, Y o Z. Ujú. La mente se convierte en eso. Sí, Pues fíjate. era, era Carolina, o sea, te componía o sea, ya está usando tu imagen para sufrir. Ah, En vez de para indagar, ya usando al amado para lastimarse, correcto, para victimizarse. correcto. Y cada palabra que surgía
para identificar blanco, negro, gris, tenía que ver con esa cochinada, pues, ese punto de víctima, o sea, cualquier concepto, ay, el pañal, el algodón, el aceite, o no sé, todo con como un collar de perlas, Porque me imaginaba así. a lo que hay identificación con todo eso es basado también en la idea yo soy Carolina. Ujú, Por tanto, lo que pasa, lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar, le pasó, le está pasando y le va a pasar a Carolina. ¿Sí? Eso es lo que produce el sentido de separación entre la mente y la mente, porque la mente también es la percepción. El mundo es un pensamiento, es una imaginación, es una imagen mental producida por la mente como, como es esencialmente, como energía. Esa energía materializa esto. Pero antes de materializar esto, tiene que materializar al sujeto. Tiene que materializar primero a un ser consciente. sí, Luego, coloca luz delante del ser consciente para que pueda ver. Pero si no hay un una, objeto delante del sujeto, que la luz ilumine, el que ve no puede ver nada. Y así aparece el que ve lo visto y el acto de ver, ¿m? Que son una y la misma cosa. Luego el que ve se identifica con lo visto, uno de lo visto, el cuerpo, y ahí aparece la división mental, ¿ok? Yo soy el sujeto y todo lo demás es otro. Este soy yo y todo lo demás es otro aparte de mí mismo, ¿sí? Diferente de mí mismo, independiente de mí mismo, mejor o peor que yo, bla, 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 bla. las comparaciones, las expectativas, los deseos. Y lo curioso era que pude ver la relación en, por ejemplo, estaba estas vacaciones así, sufriendo por los deseos, el deseo de, el deseo de, pero ya viéndolo bien, era no el deseo realmente, sino que el deseo acarreaba la idea de carencia con la que estaba muy identificada o sea, más bien era estar rumiando ese sabor de, de carencia de mí mismo. Extrañarte, extrañar a César es extrañarte a ti misma. ¿Y cómo puedes extrañarte a ti misma si tú misma ya estás allí? Sí, te voy a dar Exacto. dos ejemplos, ¿ok? Ujú. Pero se la cebaba, estaba el Mandiri estaba full, no que había un alma, había gente hasta en las calles alrededor. Y alguien le preguntó que, dijo, Baba, señálame desde aquí, ¿quién de todos los que están aquí es tu mejor devoto? Y Baba dijo, ninguno. Mis mejores devotos no tienen que venir para acá. Mis mejores devotos ponen en práctica mi enseñanza donde quiera que estén. Por otra parte, me acuerdo que el señor Atalán me dio su número de teléfono, ¿ok? Para que cuando yo estuviera en mi país, cualquier cosa que necesitara, que la llamara. Y en esos momentos de tormenta mental, de angustia, de cuando era poseído de nuevo por cualquier cosa que aparecía por ahí, especialmente la espiritualidad, ¿ok? Y pensaba, lo voy a llamar, pero pensar en lo voy a llamar era pensar en él. Pensar en él era recordar lo que él me dijo. Recordar lo que él me dijo calmaba la mente. Y luego que calmaba la mente, otra vez se sumergía en su fuente. Yo nunca lo llamé por teléfono, por lo menos no desde Venezuela. Por supuesto que siempre hay hay un anhelo por verlo a él o a Baba o estar en Puta Party. Yo Ujú. iba entendiendo que eso se iba a ir dando según como fue y como fuese necesario, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día con esta tecnología, pues, imagínate. Bendición, sí, bendición. Otra cosa que te quería comentar, aparte de esa observación, César, era que no aguanté, o sea, o como no aguantaba y en medio de esa, sí, como el número de teléfono de Ratanlal era poner mm, mm, satsang grabado. Y cuando estabas hablando con Cristina, que, híjole, esa conversación última que tuviste,
que incluso están escritos ya en 6 partes en el blog. Hubo algo que dijiste que le estabas comentando casi al final de un devoto de una chica devota de Krishna, aquella que le quitaban las ropas para humillarle, hasta que se rindió y dijo, yo no existo, solo tú eres, refiriéndose al absoluto. Sí, solo tú eres, por ende solo yo soy. Es lo mismo que acabas de decir de Baba, como pues el absoluto es todo, el absoluto no tiene que venir a ver nada o ser devoto de nada, o sea, no. Y esa identificación, esa como ese bolo que me está mastique y mastique de victimización, ya no puedo encontrarle más, ya no. Y es recordar tus palabras, yo no existo, solo tú eres. Ahí ya no te podía extrañar porque yo soy. Y a partir de ese momento, a las improntas vuelven como me imagino como un hervidero, como cuando el agua está hirviendo y así está a punto de salirse de la olla y le apaga rápido y de volada se baja. Ese anhelo es un obstáculo ya. ¿Perdona? Ese anhelo es un obstáculo. Anhelo de, como, perdón, ¿a qué anhelo? El anhelo por Satsa, en César, eso se convierte en un obstáculo. No quiere Ah, decir ya. que vas a dejar de participar. Acuérdate que anhelo, deseo, cuando ya se te está quitando la paz, entonces llega el momento que el anhelo por la liberación es tan fuerte que es el único anhelo que queda, pero es el anhelo mismo que cubre Oh, la, el silencio que eres, la realidad que eres. por supuesto. Mm, Ahora que has dicho eso, en un instante de pensar en no estar, fue así terrorífico. Exacto. La mente, Ujú. la mente, esa es la mente dividida. Sin esto, uy, qué terror, susto. Ay, sí, estoy temblando. Sí, O con esto, qué maravilla, pura felicidad. eso es estar haciendo un objeto la conciencia, César. Y la conciencia, la mente también objetiviza la conciencia, y la conciencia no es ni objeto ni sujeto. Algunos, Eso es. algunos se refieren a la conciencia como sujeto, Sí, pero todos saben que el sujeto y el objeto desaparecen en el sueño profundo, y lo que queda es la conciencia. Por lo tanto, la conciencia no puede ser ni sujeto ni objeto. eso es. Eso es, amado, hecho un objeto de ti, de la conciencia. Y Mientras tú te identificas con el cuerpo, entonces sobrepones esa identificación, sí, sobre mí. Él también es el cuerpo. eso es. Cuando él sabe que es conciencia. Sí, es el absoluto y yo.
Ah, Y ahí ya no es amor, ahí ya es otra vez la misma, usando tu, así, sí. y ya se chingó el amor el ego, sí. Y era, es así como, Ah, y sí, es que es es amor, una tendencia enorme, César, porque es muy fuerte, es muy fuerte. ya no es amor, es apego, sí. Y se Ajá. convierte en obsesión. Sí, porque pienso en ello Entonces hasta que, la devoción se convierte en fanatismo. ¿Por qué crees tú que una de las razones por las que yo dejé de viajar y hacer todo eso? uy, pues mil fanáticos Que chillando ahí, la mayoría como yo ahorita. fueron buscadores, bueno, se convirtieron todos en fanáticos y ellos construyeron un mundo basado en César, todo alrededor de César, y empezaron a poner a César en un pedestal cuando César es un pedazo de carne y hueso como cualquier otro. Y eso ya es distraerse de la indagación, ya es ver separación, obviamente. Yo no voy a patrocinar, ¿sí?, el concierto que ustedes están armando, ¿no? El No, claro. artista no lo patrocino yo. No, 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 por Ese supuesto, circo, ese por sí supuesto. lo patrocino yo. Al igual que el cristianismo, el budismo, el babaísmo, el cesarismo, otro más. Exacto. Luego a corromperse, ay, que, no, 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 no. Ah, decía que él tenía, Todo para no pensar. Ay, perdona. ¿Cómo? iba de aquí, para cuando Baba se lee en ese carro, bueno, eso era una especie de locura colectiva, histeria colectiva, todo el mundo corriendo detrás del carro, todo el mundo en histeria. Y Baba dijo que él tenía dos devotos, uno que corría detrás de él y otro que corría detrás de la enseñanza. Mm, Que el que corría detrás de la enseñanza, es decir, el que la implementaba, era el verdadero ujú, devoto. El devoto es la devoción es del conocimiento. Pero por ¿cuál? supuesto. El conocimiento de sí mismo, no de otro. No, no. Se confunde con el mensajero. Va al mensajero, Claro. el mensajero puede ser cualquiera. Sí. Y puedes escuchar un mensaje por cualquier teléfono. Lo importante es Sí. si el teléfono es un iPhone, un Samsung, un Huawei, Chinchun, lo que sea, da igual. Un iPhone chino. Da igual. Bueno, en el momento en el que El iPhone es pues, parcial. También lo hacen ay, perdón, ¿cómo, César? aquí yo, aquí, bromeando. Eh, había algo que es súper importante. Muchas gracias por lo que me acabas de decir, porque fíjate que sí, sí andaba ahí rozando en la adoración y sabe cuánto, súper, súper, súper. Se pone ya. Hasta lo tengo acá, porque si me tocaba mi adoración, yo me ponía así como Gollum del Señor de los Anillos, mi preciosa. Así, 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 ¿eh? Entonces, aguas, si me tocaba mi gurú, aguas, y ya era tema de no to pero eso fue hace ya días. Lo que Espérate. te quería preguntar. Ahora nos decía que emoción no era devoción y que la Ujú, devoción anulaba la emoción. Si aún así el emocional va de emoción a sentimiento, sigue siendo una persona sentimental, ¿ok? sí, Pero ya no pasa la barrera de la ecuanimidad. ¿Mm? claro.
No saca claro. la talanquera y se va para el otro lado y ya se pone, sí, ya no es exagerado la reacción. Siente, siente y punto, porque si no sientes, estás muerto. Hasta el sabio siente, ¿no? Sí, Entonces, sí. el temperamento obviamente es emocional. Ujú, sí, Eso se va calibrando, por decirlo de alguna manera, balanceando. sí. Y ya había indicios en la vida cotidiana y en otras cosas, pero como que contigo era como su dulce especial y ahí sí ya llegaba esto. La manera en la que pude dejar de extrañarte fue escuchando aquello que yo no existo, solo tú existes y inmediatamente era silencio, hasta como todo el fondo de la habitación era como, o lo que pasaba como secundario y la atención se mantiene. En el yo, la atención tiene que estar en el yo. Hay conciencia del entorno. Eso es algo que deben de entender y puede que haya uno que otro pensamiento pasando por ahí como una nube. Ajá. El yo que observa, la mente que observa es la mente pura. Esa mente pura es Mm, tranquila, es quieta, está en armonía hasta con la desarmonía mental, está en armonía hasta con la desarmonía sensorial, si se quiere, del mundo, sí, los conflictos, todo, porque sabe que es ella misma. ¿Sí? ujú. Que observa la mente es la mente. Identificada con el cuerpo, no, el observador es la mente. Y ahí las cosas, los objetos, esto distinto de mí, todo lo Por eso se llama estado cosas. de diferenciación. Es la mente la que no ve nada separada, diferente. La conciencia no sabe de separación o de unión, de diferenciación o no diferenciación. La conciencia no sabe nada, ¿sí? No requiere de conocimiento. Existe, es libre de conocimientos y es libre de pensar. Es inteligencia pura. O sea, al ser inteligencia, quiere decir que está más allá del conocimiento. No necesita ni siquiera el conocimiento para manifestar nada, ¿sí? Ujú, claro. Es autosatisfecha, se podría decir. ¿Mm? Es completa, es plena, es beatitud misma, es silencio mismo, eso es la conciencia. O sea, desde el punto de la viste la conciencia, no hay otro, ni tiene que entender ni nada. La mente es la que entra en el estado de no diferenciación y ahí se Ujú, conciencia y ahí se sabe que no existe nada separado de la conciencia. Aún así, parece que ese conocimiento lo tuviera alguien, la mente, pero esa mente ya no la puedes llamar mente, porque oh, al perder su sentido de separación de la conciencia, es la conciencia, no es otro. Ese conocimiento eh, se refleja en la conciencia. ¿Ah? No. amado, los días han pasado desde aquel momento días en los que la mente no, o parece, bueno, es que no sé cómo ni decirlo, porque obvio sí, para hablar o pensar ahorita, ¿verdad? Pero como si fuera así y solo. Porque solo surgen las palabras tuyas y solo se recuerda y como solo observación de que surge y luego ya no. Pero como no, me daba mucho miedo levantar la mano porque al decirte es como hacerlo un objeto de percepción, ¿sabes? Hacerte un objeto de percepción. Correcto. Y al mismo tiempo anhelaba hablarte, o sea, anhelaba esa separación entre tú y yo,
para poderme acá derretir y que me dijeras lo que me has dicho, que es contraproducente esta adoración, porque la distracción es esa, o sea, de mente, pues, como un secundario, por así decirlo, pero principal cuando se trataba de la adoración al amado. Pero era una adoración sucia, no devoción como Sí, real de que la, realmente sumergirse. que la verdadera, o sea, lo mejor que pueden hacer, porque la mejor demostración de amor hacia mí es erradicando el ego. ¿Sí? ¿Cuál? Así hay uno menos con el que tengo que, uno menos en la fila de la taquilla de la búsqueda que despacha la iluminación. Ay, amado, Es- líbrate. Claro, la chamba que te damos. Ay, ah, ah, muchísimas gracias. Tengo como 2 semanas viviendo, teniendo recuerdos de cuando vivía en Moscú por el frío en la casa. ¿Sí está haciendo mucho frío? No, es que el apartamento de abajo, el apartamento del piso de la casa empezó a condensar. Es decir, el Ujú. mojado por completo, todo el apartamento, todo mojado. ¿Ok? Y esto de qué, y esto de qué, y esto de qué. Entonces, para eliminarlo, hay que poner el apartamento súper frío. Entonces, había una teoría que era que el apartamento de abajo había apagado el aire y el calor de abajo chocaba con el frío de arriba y se condensaba el piso. Pero me dijeron que no, que tiene que ser al revés. Se condensaría el techo del apartamento de abajo. El técnico me dijo, no, César, el apartamento de abajo debe estar tan frío, ¿ok? Que tienes que bajar la temperatura de tu apartamento para equipararla con la de abajo y no se te condense el frío. O sea, él está muy frío y tú estás muy caliente, entonces el calor de arriba es el que condensa el piso. Me dice, pero la demostración está, científicamente, por decirlo así, en el hecho de que a lo que baja la temperatura de tu aire, se seca el piso. Entonces, el aire hay que tenerlo en 19 20 grados en la casa. Y entonces ni No, siquiera pues yo cuarto porque es demasiado. Tenemos que dormir los tres en la cama, arropados, encapuchados, mediados, mono y uno arriba del otro para calentarlo. Entonces tengo recuerdos de cuando vivía y digo, nada, te siento, tengo los flashbacks, sí, de cuando estaba en Moscú. ay, sí, sí, está bien. Adiós. 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 Ah, bien. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Hola. Hola. ¿Estás? Adiós. Adiós, ¿qué va? Ya, ya quiere su siesta. Gracias, César. Gracias. Gracias. Claudia, ¿te fuiste? Regresaste. Sí, fui a cerrar la puerta, había viento. Gracias.
Eh, hola, hola a todos. César, primero, bueno, justo recién dijiste la devoción anula la emoción. Entonces, César, la devoción es el autoconocimiento, es la autoindagación. Ya interpretaste mal lo que dije. La emoción Sí, no es devoción y la devoción disuelve la emoción. La emoción es una reacción mental exagerada. La emoción puede ser positiva o negativa. Positiva, la histeria de alguien cuando, no sé, su equipo gana el Mundial de Fútbol y lo ves como loco. A ese le puede dar un infarto, al igualito que le puede dar un infarto porque el equipo perdió. Es decir, una felicidad exagerada que ilusoriamente se cree que depende del objeto de la experiencia. O una rabia o tristeza exagerada porque también se cree ilusoriamente que depende del objeto de la pérdida, ¿no? O aquello que se perdió, o aquello que no obtuve. ¿Me sigues? sí. Entonces, ¿qué es la devoción? Que uno la asocia, que la asocio que entrega sería eso, la autoindagación. La devoción, por eso se dice que la devoción y la indagación son lo mismo. Amor propio es enfocarse en sí mismo, ¿sí? Es introspección. Y en la introspección, el devoto desaparece en la misma devoción o amor por sí mismo. Mm, bien. Viste, César, que el otro día con lo que te pregunté me ayudaste a ver que, bueno, que era como que ahí veo el ego después, porque en el momento yo no me daba cuenta que el hecho de querer que la otra persona esté en paz o que muera en paz o que su mente esté quieta, me agitaba la mente, porque la mente se asociaba y, y que el deseo, ese deseo es como el deseo del autoconocimiento, es un impedimento. Entonces, bueno, eh, o sea, la mente se quedó quieta y no te indagué mucho, en verdad, pero bueno, ahora, hoy me enteré que falleció este amigo y, y sentí como, cuando sentí el impulso de ir a visitarlo esta semana, fue como una intuición de ir a verlo y estar con él esos momentos y, y veo que un poco fue para mí un alivio poder, ahora que me enteré que falleció, para el ego como, bueno, sí, pude despedirme, digamos, entre comillas. Y te digo esto porque, bueno, como todos dicen que la manifestación, César, la manifestación es todo lo que sucede, o sea, es una manifestación de la conciencia, César, dicen, porque la mente toma la luz de la conciencia La mente es una manifestación de la conciencia. O y es la manifestación, la mente es la manifestación per se. y es la mente la que crea, digamos, el mundo, o sea, proyecta el mundo como Correcto, personas separadas. correcto. Lo que noto, César, bueno, que no indago mucho, ¿viste? Que no autoindago mucho, pero estoy más, a veces sí, bueno, cuando me despierto no me engancho enseguida con
personaje ni a la noche, pero que voy más para el lado de escuchar videos, o estaba escuchando el Dakshinamurti Stotran este tiempo, porque veo que me cuesta todavía autoindagar, estar en, o sea, ser nada más, sin saber, sin querer nada, y entonces lo que observé también es que algo está pasando que hace feo, como esto de ciertas intuiciones, César, de ir a lugares o soltar ciertas cosas que veo que ya se está soltando sola. Entonces, bueno, eh, nada, que siento que el satsang, bueno, es muy beneficioso, tu guía también, porque cuando expongo el ego, cuando se expone el ego, ahí es como que se advierte y entonces darme cuenta que yo soy ya y que no tengo que el ego era el que quería ir a transmitirle paz a un amigo que se está muriendo, ¿entendés? César era el ego, no, 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 como que me había puesto eso como un deber, ¿entendés? Como algo, un servicio, entre comillas, y bueno, y no pude ir, César, no fui. Y hoy me enteré, pero cuando fue espontáneo, que fui a visitarlo, ahí lo acaricié, como que nos despedimos, y le dije que soplara, que soltara, que se fuera liviano. Y es raro, César, dejarse llevar, ¿viste? Por algo que yo estoy acostumbrada, estaba acostumbrada mucho la persona a eso, a que la mente dirija a la batuta. Y la dirige re mal, sí. Y re desentona. Nada, y te quiero agradecer, César, porque me doy cuenta, cuando decís una cosita y ya ahí cae la ficha. Bien, Bueno, eso te lo quería decir porque me hace bien también cuando hablo. Sé que es una forma, que el gurú es una forma, o sea, así decía, me hizo bien escuchar el Dashinamurti Stotran que decía, saludo a Dios en la forma de gurú. César, y nada, que sé que el gurú está dentro, pero bueno, a veces como que el ego todavía quiere tomar las riendas, ¿viste? Pero bueno, gracias. las riendas en sí, ahí no hay ni caballo, ni rienda, ni jinetes. Gracias. Inés, como por aquí las veo. Gracias, César, gracias. A la orden. El llanero solitario, sí, no Sí. hay nada. Mm.
Ok, 4 de la tarde, nos vemos a la noche.